El millonario fingió dormir para poner a prueba a la hija de la empleada de limpieza. Quería descubrir cómo era realmente la niña. Pero al entreabrir los ojos y ver lo que hacía la pequeña, su cuerpo se quedó helado. No era lo que esperaba. En una tarde pesada y pegajosa tras el paso del equinoccio de otoño en Guadalajara, México, Javier Torres cerró los ojos, fingiendo dormir en su lujosa biblioteca. Su corazón latía con fuerza, aunque su respiración era deliberadamente profunda y pausada. A sus 58 años, Javier Torres era el dueño de una majestuosa mansión de estilo neocolonial en las colinas de Zapopan, con vistas a la ciudad. Heredero único de una familia de magnates de la industria textil, había multiplicado por 100 el imperio familiar. Su riqueza era algo que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Un silencio tenso impregnaba toda la mansión. Los sirvientes se movían con más cautela de lo habitual, y el jardinero se había retirado más temprano de lo normal. Corrían rumores entre las criadas, susurros de que algo se había perdido otra vez. Era una inquietud que todos sentían, pero nadie se atrevía a mencionar. La biblioteca de Javier era un espacio donde lo tradicional y lo moderno se fusionaban en perfecta armonía. Junto a un jarrón de Talavera de Puebla de 300 años de antigüedad, descansaba una tableta de última generación. Frente a un biombo con motivos florales heredado de generaciones, había un sofá de cuero italiano. Este era su santuario, un lugar donde ni siquiera su esposa podía entrar sin permiso. Solo María Luisa, la empleada de limpieza, tenía acceso cada mañana para limpiar. En el centro de la biblioteca, sobre una mesa de caoba, reposaba uno de los objetos más preciados de Javier, un reloj de platino. Una obra maestra única creada por un artesano suizo, valorada en 1.5 millones de pesos mexicanos. Javier lo había dejado allí a propósito, a la vista, con la puerta entreabierta. Su único propósito era probar a María Luisa. María Luisa, de 46 años, había enviudado hacía 5 años tras un accidente en una fábrica textil que se llevó a su esposo. Desde entonces, criaba sola a su hija. Se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar un hotel durante 4 horas, y luego trabajaba 6 horas más en la mansión de Javier. Sus manos eran ásperas, pero su carácter era inquebrantable. Nunca llegaba tarde ni pedía días libres. Su silencio y diligencia eran casi perfectos. María Luisa nunca hablaba de sus penas. Creía que era más fácil soportarlas que esperar compasión. Tenía una hija de 11 años, Sofía, pero nadie en la mansión la había visto nunca. María Luisa mantenía una regla estricta: el trabajo y la familia debían permanecer separados. Sin embargo, hoy no tuvo opción. La vecina que cuidaba a Sofía había sido internada de emergencia, y la escuela estaba cerrada por una capacitación docente. Sin alternativas, María Luisa explicó la situación a Javier, pidiéndole permiso para traer a su hija solo por ese día. Tras un largo silencio, él asintió a regañadientes. «Cuida que la niña no ande de curiosa, María. Hay cosas valiosas aquí», dijo con un tono cargado de desconfianza. María Luisa inclinó la cabeza, disculpándose, aunque en su interior sintió el pinchazo del orgullo herido. En casi 30 años trabajando en casas ajenas, nunca había cometido un acto deshonesto. Pero su dolor, como siempre, quedó oculto. La prueba que Javier había preparado no era algo improvisado. La semilla de la duda había sido plantada astutamente por su esposa, Carmen Alicia, meses atrás. Y hoy, esa semilla estaba a punto de dar frutos. Javier entreabrió los ojos para observar a María Luisa. Su respiración se volvió más ligera, y sus oídos se afinaron al sonido de pasos suaves en el pasillo. La desconfianza de Javier no había surgido de la nada. Era como un veneno sutil que Carmen Alicia, su esposa, había sembrado con maestría. Todo comenzó 3 meses antes. A sus 50 años, Carmen Alicia seguía siendo una mujer de belleza deslumbrante. Proveniente de una familia acomodada de Polanco, Ciudad de México, en sus 26 años de matrimonio nunca se la veía repetir un vestido. Alternaba trajes tradicionales bordados a mano con elegantes vestidos europeos, siempre con uñas impecables y una mirada afilada que dominaba cualquier habitación. En los círculos de la alta sociedad de Guadalajara, ser invitada a sus tés de la tarde era un privilegio. Aquella noche, todo parecía normal. Javier leía el periódico en su biblioteca cuando Carmen Alicia entró sin avisar. Algo en su rostro lo hizo alzar la vista. Sus ojos estaban humedecidos, y el delineador perfectamente trazado estaba ligeramente corrido.
Amor, el prendedor de mi abuela desapareció, dijo. Javier dejó el periódico. No era un simple accesorio. El prendedor de oro, elaborado por un joyero novohispano del siglo XVIII, había pasado de la abuela de Carmen Alicia a su madre, y luego a ella. Era una de las pocas piezas valiosas que trajo consigo al casarse. Lo dejé en el tocador, estoy segura. Esta mañana aún estaba ahí, continuó Carmen Alicia, con un leve temblor en la voz. Sentándose en el sofá, añadió, la única que entra a nuestra habitación es María Luisa. Javier guardó silencio. Aunque Carmen Alicia no acusó directamente a María Luisa, sus palabras destilaban una sospecha afilada. Bajo la superficie de su insinuación, había un trasfondo más profundo. Carmen, busca mejor. María Luisa lleva 5 años con nosotros y nunca ha dado problemas, respondió Javier. Pero las dudas de Carmen Alicia no terminaron ahí. Durante las semanas siguientes, sus quejas sutiles se filtraron en los oídos de Javier, que la limpieza no estaba bien hecha, que una taza de té había sido movida del lugar, que una cucharita de plata había desaparecido. Todo apuntaba a una misma insinuación: María Luisa era una ladrona. Al principio, Javier ignoró esas palabras. Siempre había sido confiado, y la honestidad de María Luisa parecía incuestionable. Pero, como el agua que horada la roca, las sospechas de Carmen Alicia comenzaron a carcomer su confianza. Quédate aquí y no te muevas. Lee tu libro y no toques nada, ¿entendido? Sofía asintió. Cuando su madre desapareció, se sentó con cuidado en un sofá en un rincón del vestíbulo. Sentarse en él le ponía nerviosa. Era tan mullido que sentía que podía tragársela. Intentó sacar un libro de su pequeña bolsa, pero todo a su alrededor era tan fascinante que no podía concentrarse. Sobre una mesita junto a la entrada había una figura de cerámica, la más hermosa que había visto nunca, una pareja de novios vestidos con trajes tradicionales mexicanos. Sofía reprimió el impulso de tocarla y se quedó quieta. Sacó su cuaderno de dibujo y comenzó a esbozar la figura. ¿Y tú quién eres? Una voz cortante la hizo estremecerse, y el lápiz se le cayó de las manos. Frente a ella estaba una mujer de mediana edad, impecablemente vestida. Llevaba una blusa de seda brillante, un collar de perlas de lujo y una mirada afilada. Era Carmen Alicia. Ese soy Sofía, la hija de María Luisa, respondió Sofía, con voz temblorosa. Los ojos de Carmen Alicia se entrecerraron. Ah, la hija de la empleada de limpieza, ¿qué haces aquí? Sofía se encogió instintivamente. Reconocía ese tono de voz, esas palabras que escondían espinas bajo una falsa amabilidad. Era el mismo tono que usaban los niños ricos en la escuela para burlarse de ella. La escuela está cerrada hoy, y mi mamá me trajo solo por esta vez. Lo siento mucho, dijo, bajando la mirada. Carmen Alicia la observó de arriba abajo y de pronto sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus fríos ojos. Está bien, pequeña. Quédate tranquila. Pero dime, ¿qué sabes de esta casa? Sofía no supo cómo responder y bajó aún más la cabeza. Su mente era un torbellino. No entendía por qué los ojos de esa mujer elegante le daban tanto miedo. En ese momento, se escucharon pasos familiares en el pasillo. Sofía, ahí estás. Ven conmigo, dijo María Luisa, acercándose y tomando la mano de su hija. Hizo una reverencia profunda hacia Carmen Alicia. Disculpe, señora. La mantendré conmigo. Carmen Alicia sonrió, pero su sonrisa era gélida. No te preocupes, María. Es una niña adorable. Solo asegúrate de que se quede callada. Hoy el señor Torres tiene una reunión importante. María Luisa asintió y llevó a Sofía al segundo piso. Mientras preparaba sus utensilios de limpieza, le susurró a su hija, no digas nada. Quédate a mi lado. Terminaré rápido. Sofía asintió. Sabía instintivamente que esa casa era peligrosa, más peligrosa de lo que su madre temía. María Luisa limpió como siempre, quitó el polvo, trapeó el suelo y ordenó los muebles. Sus manos se movían con un ritmo preciso. Sofía la seguía en silencio, admirando las habitaciones. Cada una era más grande y lujosa que cualquier lugar que hubiera visto. El dormitorio principal superaba su imaginación, una cama king size, un candelabro de cristal, paredes cubiertas de papel tapiz de seda. Todo era perfecto. Finalmente, María Luisa llegó a la biblioteca.
La puerta estaba abierta, y al mirar dentro vio a Javier Torres recostado en el sofá, aparentemente dormido. Dudó un momento. No quería molestarlo, pero sabía que pronto tenía una reunión importante. Señor Torres, llamó con suavidad. Al no recibir respuesta, decidió empezar a limpiar. Sofía, siéntate en esa silla junto a la puerta y lee tu libro. No te muevas. Sofía obedeció, sentándose en una silla cerca de la entrada. Abrió su libro, pero sus ojos exploraban la biblioteca. Inmediatamente notó el reloj brillante sobre la mesa central. Era tan hermoso que no podía apartar la mirada. María Luisa comenzó a limpiar en silencio. Quitó el polvo, ordenó los estantes y limpió las ventanas. Al llegar a la mesa central, limpió con cuidado alrededor del reloj, sin tocarlo. Su rostro no mostraba emoción alguna, como si ese objeto valioso no significara nada para ella. Javier, con los ojos entreabiertos, observaba todo. Su corazón latía con fuerza, pero mantenía su respiración constante. Las acciones de María Luisa eran completamente opuestas a lo que esperaba. No extendió la mano hacia el reloj, ni siquiera lo miró con atención. Solo hizo su trabajo con perfección. Cuando terminaron, María Luisa le hizo una seña a Sofía, quien se levantó en silencio y la siguió. Después de que salieron, Javier permaneció inmóvil unos minutos. Su mente era un torbellino de alivio y vergüenza. Las acusaciones de Carmen Alicia de que María Luisa intentaría robar el reloj eran claramente falsas. Se incorporó lentamente, mirando por la ventana, sumido en pensamientos profundos. De pronto, escuchó una voz desde el piso inferior. Era Carmen Alicia, hablando por teléfono con un tono más agudo de lo habitual. Javier se levantó y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de llegar al pasillo, oyó los pasos apresurados de Sofía subiendo las escaleras. Su rostro estaba pálido, y sus ojos llenos de terror. Corrió hacia su madre al final del pasillo, agarrando su delantal con fuerza. «Mamá, mamá», susurró Sofía, con voz temblorosa. María Luisa se agachó de inmediato, mirándola a los ojos. «¿Qué pasó? ¿Alguien te regañó?» Sofía negó con la cabeza. «No, escuché a esa señora hablando por teléfono». Pensó que no había nadie. Su voz era tan baja que María Luisa tuvo que inclinarse más. El rostro de María Luisa palideció al escuchar las palabras de su hija. «¿Qué dijo?» Sofía dudó. Aunque era joven, entendía vagamente la gravedad de lo que había oído. Dijo: «No te preocupes, escondí el prendedor. Ese idiota nunca lo sabrá. Y si la empleada de limpieza dice algo, nadie le creerá. Esta gente siempre se asusta fácilmente. Todo saldrá perfecto». Las manos de María Luisa temblaron ligeramente. En 5 años trabajando en esa casa, nunca había robado nada. Y ahora, Carmen Alicia le estaba acusando falsamente, habiendo escondido el prendedor ella misma. «¿Estás segura de que dijo eso?» Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. «Mamá, vámonos de aquí. Tengo miedo». María Luisa abrazó a su hija con fuerza. Su mente era un caos. ¿Debería contárselo a Javier? Pero, ¿le creería? ¿Creería a una empleada doméstica por encima de su esposa? En ese momento, se escucharon pasos al final del pasillo. Era Javier, acercándose a ellas. «¿Qué pasa, María?» María Luisa se puso de pie rápidamente, mientras Sofía se escondía detrás de ella. La expresión de Javier era difícil de leer. ¿Por qué había aparecido de repente si estaba fingiendo dormir en la biblioteca? «Nada, señor». «Mi hija tenía sed», respondió María Luisa, nerviosa. Javier asintió. «Vayan a la cocina. Hay jugo en el refrigerador». Su voz era más suave de lo habitual. María Luisa dudó. ¿Era este el momento de hablar sobre Carmen Alicia? Pero sabía cuál era su lugar. ¿Quién creería a una empleada doméstica acusando a la señora de la casa? «Gracias, señor», dijo, tomando la mano de Sofía y bajando las escaleras. Javier las observó hasta que desaparecieron. Su mente estaba llena de preguntas. La expresión pálida de Sofía, las manos temblorosas de María Luisa. ¿Qué había pasado? En la cocina, María Luisa le sirvió un jugo a Sofía. Se sentaron en silencio. Sofía bebía,
pero miraba a su alrededor con cautela. María Luisa estaba sumida en sus pensamientos. Presentía que su tiempo en esa casa estaba llegando a su fin. Si Carmen Alicia le estaba incriminando, pronto la despedirían. Y entonces tendría que buscar otro trabajo. La sola idea la agotaba y la llenaba de miedo. Sofía notó la sombra en el rostro de su madre. A pesar de su corta edad, entendía la gravedad de la situación. Sabía lo importante que era este trabajo para su madre. Sin él, no podrían pagar el alquiler. Mamá, ¿no deberíamos contarle al señor Torres lo que escuché? María Luisa suspiró profundamente. Tal vez, pero no es tan sencillo. La gente no suele creerle a personas como nosotras. La puerta de la cocina se abrió, y entró otra empleada. María Luisa se levantó rápidamente. Todavía quedaban varias habitaciones por limpiar. Hizo un gesto a Sofía para que la siguiera. Pero en su interior, había tomado una decisión. Al final del día, hablaría con Javier y le contaría todo, aunque fuera lo último que hiciera en esa casa. La relación entre Javier Torres y Carmen Alicia se había deteriorado lentamente en los últimos años. Hace 26 años, su boda fue el evento del año en Guadalajara. La unión del heredero de una familia textil con una mujer de la élite de Polanco fue celebrada por todos como un matrimonio perfecto. Al principio, eran felices. Carmen Alicia manejaba las relaciones sociales con perfección, permitiendo a Javier enfocarse en los negocios, y él le regalaba todos los lujos imaginables. Pero con el tiempo, surgieron grietas. Las cenas tranquilas que Javier disfrutaba aburrían a Carmen Alicia, y las fiestas ostentosas que ella amaba agotaban a Javier. La pérdida de su único hijo, Diego, en un accidente automovilístico mientras estudiaba en Estados Unidos, ensanchó aún más la brecha entre ellos. Javier se refugió en el trabajo, mientras Carmen Alicia llenaba su vacío con compras y eventos sociales. Hace 6 meses, comenzaron a dormir en habitaciones separadas. Aunque el amor entre Javier y Carmen Alicia se había desvanecido hace tiempo, mantenían su matrimonio por las apariencias y las costumbres. Javier regresó a su biblioteca, se paró junto a la ventana y contempló el horizonte de Guadalajara. Su mente era un torbellino. El miedo que había percibido en María Luisa y Sofía, la sospechosa llamada telefónica de Carmen Alicia, todo parecía formar parte de un rompecabezas, pero aún no podía ver la imagen completa. En ese momento, tocaron a la puerta. Era su asistente, Luis Martínez. Señor Torres, todo está listo para la reunión de las 3. Los representantes de la empresa china ya llegaron. Javier asintió. He entendido, Luis. Bajó en un momento. Cuando Luis salió, Javier se sentó un momento frente a su escritorio de caoba. Sacó su celular y le envió un mensaje a Carmen Alicia. Esta noche tenemos que hablar de algo importante. Por favor, estate en casa a las 8. Mientras se dirigía al salón de juntas, su mente seguía revuelta. La reunión era crucial para su empresa. La alianza con una de las mayores constructoras navales de China podría generar ganancias de miles de millones de pesos mexicanos. Pero, en ese momento, su corazón no estaba completamente en los negocios. Mientras tanto, María Luisa continuó limpiando otras habitaciones de la mansión. Sofía permanecía a su lado, más callada de lo habitual. María Luisa podía adivinar lo que su hija estaba pensando. Sofía siempre ponía a los demás antes que a sí misma, y ahora estaba preocupada por el trabajo de su madre. Todo va a estar bien, Sofía. No te preocupes, susurró María Luisa. Sofía asintió, pero sus ojos seguían cargados de ansiedad. María Luisa dudaba si debía confiar en Javier. Siempre había sido un jefe justo, exigente pero honesto. Sin embargo, ¿a quién creería entre su esposa y la empleada de limpieza? La respuesta parecía obvia. A las 5 de la tarde, María Luisa terminó de limpiar. Tomó la mano de Sofía y bajó al primer piso. Se detuvo frente a la puerta de la biblioteca de Javier, dudando. ¿Debería contarle todo ahora? Pero seguramente estaba en su reunión. ¿Sería mejor esperar hasta mañana? Antes de que pudiera decidir, escuchó un ruido en la entrada. Carmen Alicia llegaba con bolsas de compras de boutiques de lujo en Andares, el centro comercial más exclusivo de Zapopan. Al ver a María Luisa y Sofía, se detuvo. ¿Todavía están aquí?, dijo Carmen Alicia. Su voz era cortés, pero sus ojos eran fríos como el hielo.
Deben estar agotadas después de tanto trabajar hoy. María Luisa inclinó la cabeza. Sí, señora. Ya nos íbamos. Carmen Alicia sonrió. Perfecto. Nos vemos mañana. Pero en sus palabras había una amenaza velada. María Luisa apretó la mano de Sofía y se dirigió a la salida. Sentía la mirada de Carmen Alicia clavada en sus espaldas. Al cruzar la puerta de la mansión, tomó una decisión. Mañana a primera hora hablaría con Javier, aunque fuera lo último que hiciera en esa casa. A la mañana siguiente, María Luisa llegó a la mansión de los Torres 30 minutos antes de lo habitual. Había dejado a Sofía con la vecina, quien ya se había recuperado. No había dormido en toda la noche, pensando en cómo abordar a Javier, qué palabras usar. Sabía cuál era su lugar, las palabras de una empleada de limpieza contra las de la señora de la casa. ¿Quién tendría más peso? Aún así, sentía que debía decir la verdad. Al llegar a la entrada, ocurrió algo inesperado. Javier en persona abrió la puerta. María, llegaste temprano, dijo. María Luisa, sorprendida, inclinó la cabeza. Señor Torres, hoy tengo mucho que hacer. Javier asintió. ¿Puedes pasar a la biblioteca un momento? Quiero hablar contigo. El corazón de María Luisa dio un vuelco. ¿Acaso Carmen Alicia ya le había dicho algo? Lo siguió en silencio hasta la biblioteca. Los rayos del sol matutino entraban por las ventanas, bañando la habitación con una luz cálida. Javier señaló un sofá. Siéntate, María. Ella dudó. En 5 años trabajando allí, nunca se había sentado frente a él. Está bien, siéntate, insistió Javier, con voz suave pero firme. María Luisa se acomodó en el borde del sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo. Javier se sentó frente a ella. Quiero hablar de lo que pasó ayer, dijo. María Luisa contuvo el aliento. ¿Qué sabía él? Ayer fingí estar dormido, continuó Javier. Desde que Carmen Alicia dijo que perdió su prendedor, empecé a sospechar. Quise comprobarlo por mí mismo. María Luisa asintió lentamente. Ahora todo tenía sentido. En la biblioteca, él estaba observando para ver si intentaba robar el reloj. Pero tú, María, ni siquiera tocaste el reloj. Limpiaste con mucho cuidado, como siempre. Los ojos de María Luisa se llenaron de lágrimas, aunque intentó contenerlas. Señor, tengo algo que contarle, dijo con voz temblorosa. Relató lo que Sofía había escuchado, que Carmen Alicia había escondido el prendedor, que quería hacerla parecer culpable, que había dicho que esta gente siempre se asusta fácilmente. Mientras hablaba, sus manos temblaban. Sabía que su trabajo, y tal vez su futuro, dependían de ese momento. Javier la escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en su rostro. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la habitación. ¿Por qué no me lo dijiste ayer?, preguntó. María Luisa respiró hondo. Tenía miedo, señor. No sabía si me creería. Y este trabajo. Sofía y yo lo necesitamos. Aunque sea hasta que encuentre algo más. Javier se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Su figura parecía sólida, pero nadie podía ver la tormenta en su interior. Las palabras de María Luisa confirmaban las sospechas que lo habían atormentado desde ayer. Pero aceptarlas no era fácil. 26 años de matrimonio, recuerdos compartidos, una vida construida juntos, ¿todo eso era una mentira? María, dijo finalmente, gracias por tu honestidad. Investigaré esto personalmente. Por ahora, sigue trabajando como siempre. María Luisa suspiró aliviada. No parecía confiar plenamente en ella, pero al menos no la había despedido de inmediato. Gracias, señor, respondió. Cuando se levantó para salir, Javier añadió. Dile a Sofía que la estás criando como una niña valiente. Los ojos de María Luisa se humedecieron. Inclinó la cabeza y salió de la biblioteca. Al cerrar la puerta, sintió que el peso en sus hombros se aligeraba un poco. Pero no sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Solo en la biblioteca, Javier se sumió en pensamientos profundos. No era de los que tomaban decisiones impulsivas. Había convertido la empresa textil de su padre en un imperio global gracias a su análisis meticuloso y decisiones calculadas. Ahora también seguiría las pruebas,
no los instintos. Sacó una pequeña llave de su escritorio y se acercó a una estantería. Detrás, abrió una caja fuerte oculta. Dentro, junto a documentos importantes, había una memoria USB con todos los registros financieros de la familia. Conectó la USB a su laptop y revisó las transacciones de los últimos 6 meses. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Pero al profundizar, notó un patrón extraño. De la cuenta personal de Carmen Alicia se habían retirado sumas considerables de dinero en efectivo, cada vez más grandes. El mes pasado, se habían extraído 50 millones de pesos mexicanos. Javier frunció el ceño. Carmen Alicia era conocida por sus gastos en lujos, pero siempre usaba tarjetas de crédito y presumía sus compras con recibos. Nunca había mencionado estas extracciones de efectivo. Lo más extraño eran las fechas. Todas coincidían con días en que Carmen Alicia decía estar en eventos sociales o en el spa. Javier sintió una punzada de amargura al darse cuenta de que estaba rastreando los movimientos de su esposa, pero sabía que debía ir más allá. Tomó su celular y llamó a un viejo amigo, Roberto Guzmán, un ex policía que ahora trabajaba como detective privado. Javier lo había ayudado económicamente años atrás, y Roberto siempre se sintió en deuda con él. Roberto, soy Javier. Necesito tu ayuda con algo. Explicó brevemente la situación y le pidió que investigara los movimientos recientes de Carmen Alicia. Roberto aceptó sin dudar, prometiendo asignar a su mejor agente. Hazlo con discreción, Roberto. Nadie debe enterarse. Tras colgar, Javier continuó su investigación. Llamó a José Vargas, el administrador de la mansión, quien llevaba más de 10 años trabajando para ellos. «¿Oh, José, ha habido visitantes frecuentes en la casa últimamente?» José pensó un momento. Las amigas de la señora vienen seguido. Pero hay un hombre que ha estado viniendo con más frecuencia. La señora lo presentó como su socio de negocios, un tal Mauricio Salazar. Los ojos de Javier se entrecerraron. ¿Desde cuándo viene? Hace unos 4 meses. Suele llegar cuando usted está de viaje, señor. Javier asintió, pidiéndole a José que describiera al hombre, de unos 40 años, conducía un auto de lujo importado, siempre vestido con trajes elegantes. Carmen Alicia lo llamaba el licenciado Salazar. Javier le pidió a José que, si volvía a verlo, tomara una foto discretamente. José pareció sorprendido, pero asintió con lealtad. De entendido, señor. Cuando José salió, Javier volvió a la ventana, contemplando el paisaje de Zapopan. Su mente era un torbellino de sospechas, pero aún necesitaba pruebas concretas para actuar. El corazón de Javier estaba en medio de una tormenta. Lo que había descubierto iba más allá de simples sospechas. Si Carmen Alicia realmente había escondido el prendedor, ¿por qué intentaba inculpar a María Luisa? ¿Y ese tal Mauricio Salazar, quién era? Javier dudaba si sus decisiones eran las correctas, pero ya no había vuelta atrás. Para encontrar la verdad, debía adentrarse en una oscuridad aún más profunda. Cerró la ventana de su biblioteca y se dirigió a la oficina de su empresa en el centro de Guadalajara. Frente a Carmen Alicia, debía actuar como si todo estuviera normal, fingiendo concentrarse en el contrato con la empresa china. Pero su mente estaba en otro lado. Si 26 años de matrimonio estaban construidos sobre una mentira, ¿en quién podía confiar? Lo único seguro era que solo la verdad lo salvaría de este caos. 2 días después, Javier recibió el primer informe de Roberto Guzmán. Se reunieron en su oficina en el corazón de la zona metropolitana de Guadalajara. Se saludaron con un abrazo de viejos amigos, pero pronto sus rostros se tornaron serios. Roberto abrió un maletín negro y sacó varias fotos. Javier, no quería traerte estas noticias, pero las imágenes hablan por sí solas. Las fotos eran claras. Carmen Alicia en el vestíbulo de un hotel de lujo en Puerto Vallarta, hablando íntimamente con un hombre, otra en un restaurante, tomados de la mano, y la última, entrando juntos a un elevador del hotel. ¿Que este es Mauricio Salazar?, preguntó Javier. Roberto asintió. Su verdadero nombre es Sergio Mendoza. Tiene antecedentes penales por fraude y falsificación de documentos. Salió de prisión hace 2 años. La mano de Javier tembló ligeramente. Había sospechado que Carmen Alicia pudiera estarle siendo infiel, pero que estuviera involucrada con un delincuente era un golpe inesperado. Investigué más a fondo, continuó Roberto.
Este tipo es un profesional. Se especializa en acercarse a mujeres de mediana edad con dinero, manipula sus emociones y termina yendo tras su fortuna. No es la primera vez que lo hace. Javier miró por la ventana. Desde su oficina, podía ver el tráfico de la avenida López Mateos. Su vida, en ese momento, se sentía como un barco a la deriva en alta mar. También hay una grabación, dijo Roberto, sacando una tableta y presionando el botón de reproducir. La voz de Carmen Alicia era inconfundible. Hablaba con Sergio Mendoza sobre un plan, como apoderarse de las acciones de la empresa textil de Javier, como desviar dinero a una cuenta secreta. Del prendedor lo escondí yo, eso es seguro, decía Carmen Alicia. Por culpa de la empleada, Javier empezó a sospechar. Es muy arriesgado. Hay que actuar rápido. La voz de Sergio respondió. Los documentos están listos. Solo necesitamos su firma. Podemos mezclar algo en su bebida para que esté confundido cuando firme. Javier escuchó la grabación hasta el final, su rostro endureciéndose con cada palabra. Carmen Alicia no solo lo estaba traicionando, estaba planeando robarle todo, 30 años de trabajo, la empresa que heredó de su padre, su vida entera. Hay más, dijo Roberto. Instalamos un dispositivo de escucha en la habitación del hotel donde se reunieron. Esto es lo que Carmen Alicia dijo sobre María Luisa. La segunda grabación comenzó. La voz de Carmen Alicia sonaba fría y calculadora. Si esa mujer se interpone, es fácil. Solo digo que perdí más objetos valiosos. Esta vez, fabricaré pruebas. Haré que Javier no tenga más remedio que entregarla a la policía. Y con la niña de por medio, será aún más sencillo. Podemos usar a la niña como rehén. Hacer que diga, mi mamá es una ladrona. Sergio soltó una risa. Eres increíble. Es un plan perfecto. Cuando la grabación terminó, un silencio pesado llenó la oficina. Javier revisó las fotos una por una. La mujer con la que había compartido 26 años, a la que alguna vez amó, o al menos pensó que amaba, ahora era una desconocida. Necesito más pruebas, dijo finalmente. Pruebas irrefutables, suficientes para que, si nos divorciamos, no pueda llevarse ni un peso. Roberto asintió. Estamos en eso. Los tenemos bajo vigilancia las 24 horas, grabando todas sus conversaciones. En unos días, tendremos más. Javier se puso de pie, con una chispa de determinación en los ojos. Y gracias, Roberto. Esto no podría hacerlo solo. Roberto le dio una palmada en el hombro. Ánimo, Javier. La verdad siempre termina ganando. Al salir de la oficina, Javier llamó a su abogado, Carlos Rivera, un asesor legal de confianza desde hace años. Carlos, necesito verte esta noche. Es urgente. Tras colgar, Javier subió a su coche. En lugar de regresar a casa, condujo hacia Puerto Vallarta, a unas 3 horas de Guadalajara. Necesitaba tiempo a solas para reflexionar, para despedirse de su matrimonio roto y planear los próximos pasos. Al atardecer, Javier se reunió con Carlos Rivera en un restaurante tranquilo frente a la playa en Puerto Vallarta. El horizonte estaba teñido de rojo, un paisaje que Javier siempre había amado. Pero ahora, solo podía pensar en cómo Carmen Alicia había reducido toda esa belleza a números en una cuenta bancaria. Esto es grave, dijo Carlos tras revisar las pruebas que Javier le mostró. Su calma habitual había desaparecido. Con esto, podrías presentar cargos penales, falsificación de documentos, intento de fraude, conspiración. Javier giró lentamente su copa de vino. Aún no es el momento. Necesito más pruebas, algo que no deje ninguna escapatoria. Carlos asintió. ¿Es una decisión inteligente? ¿Cómo quieres proceder? Quiero instalar cámaras de vigilancia en la casa, de manera legal, ¿es posible? Carlos pensó un momento. Si es para proteger tu patrimonio, sí. Pero evita espacios privados como el dormitorio o el baño. La biblioteca, la sala, la cocina serían ideales. Javier explicó su plan. El equipo de Roberto instalaría cámaras de alta resolución y micrófonos en la casa, enfocándose en la biblioteca y las áreas cercanas al espacio personal de Carmen Alicia. El objetivo era captarla en el momento en que intentara falsificar documentos o cometer algún delito. Y una cosa más, añadió Javier. Quiero bloquear todo acceso de Carmen Alicia a las acciones de la empresa y a mis propiedades.
que no pueda tocar nada. Carlos tomó notas rápidamente. Podemos solicitar una orden de congelamiento temporal de activos. En casos de traición grave o sospecha de daño financiero, los tribunales suelen aprobarlo. Mientras conversaban, el celular de Javier vibró. Era un mensaje de María Luisa, quien casi nunca le contactaba directamente. Disculpa, tengo que tomar esta llamada, dijo Javier. La voz de María Luisa sonaba agitada. Señor Torres, perdón por molestar, pero es urgente. La señora Carmen Alicia me llamó y me dijo que no viniera a trabajar a partir de mañana. Javier frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Y dijo que perdió unos aretes de diamantes ayer y que sospecha que yo los robé. La ira creció en el pecho de Javier. Carmen Alicia estaba usando el mismo truco otra vez. No te preocupes, María. Ven mañana como siempre. Yo me encargo. Tras colgar, Javier explicó la situación a Carlos. El abogado apretó los labios. Esto suma una acusación de difamación. Está claro que intenta inculpar a María Luisa falsamente. Javier suspiró profundamente. Tenemos que adelantar el plan. Este fin de semana diré que voy de viaje de negocios a China, pero no iré. Me quedaré para ver qué hace Carmen Alicia. Carlos asintió. Es una buena estrategia. Los pillaremos cuando se sientan más confiados. Tras la cena, Javier llamó a Roberto para informarle del cambio de planes. A primera hora de la mañana, el equipo técnico de Roberto llegaría a la mansión para instalar las cámaras. El trabajo se haría después de que Carmen Alicia saliera de casa. De regreso a Guadalajara, Javier estaba envuelto en emociones encontradas. Todavía le costaba aceptar que Carmen Alicia hubiera cambiado tanto. Los paseos por la plaza de los mariachis, las risas compartidas, la alegría cuando nació su hijo Diego, todos esos recuerdos ahora parecían envenenados. Pero al mismo tiempo, sentía que estaba superando su vulnerabilidad. Ya no era una víctima, ahora buscaba justicia. Y en el proceso, protegería a María Luisa y a Sofía, víctimas inocentes de este juego sucio. Al llegar a casa, Carmen Alicia ya estaba en su habitación. Javier se dirigió en silencio a la recámara de invitados. Mañana, todo cambiaría. Estaba listo. A la mañana siguiente, en cuanto Carmen Alicia salió para su clase de yoga en un estudio exclusivo de Las Cañadas, el equipo de Roberto llegó. 4 técnicos trabajaron con rapidez y sigilo, instalando cámaras y micrófonos diminutos en la biblioteca, entre los estantes, la sala, detrás de un cuadro de Diego Rivera, y la cocina, bajo la lámpara. Todo estaba diseñado para ser indetectable a simple vista. María Luisa llegó a limpiar como de costumbre. Javier le explicó brevemente la situación. María, durante los próximos días vendrán unas personas a trabajar en la casa. No les prestes atención. Y ten cuidado, si la señora te dice algo, no te dejes intimidar. Llámame de inmediato. María Luisa asintió. Sus ojos reflejaban ansiedad, pero también confianza en Javier. Comenzó a limpiar como siempre, fingiendo no notar al equipo técnico hasta que terminaron y se fueron. Por la tarde, Javier hizo un anuncio en la empresa. Dijo que ese fin de semana viajaría de urgencia a Shanghái por negocios. Canceló todas sus reuniones y preparó el supuesto viaje. Sabía que la noticia llegaría a oídos de Carmen Alicia. Esa noche, al volver a casa, actuó con normalidad frente a ella. Carmen Alicia estaba más cariñosa de lo habitual. Preparó una cena con mole poblano, el platillo favorito de Javier, y abrió una botella de vino tinto de Baja California. ¿Entonces te vas a China este fin de semana?, preguntó Carmen Alicia, con un tono casual. Javier asintió, manteniendo la calma. Así es. Es un viaje imprevisto, pero necesario. Hubo un problema con el proyecto en Shanghái, dijo Javier, manteniendo la calma. Tengo que ir a resolverlo en persona. Carmen Alicia sonrió. ¿Suena agotador? ¿Cuándo regresas? El domingo por la noche o el lunes por la mañana. 3 días como máximo. Carmen Alicia asintió, y en sus ojos Javier percibió una mezcla de alivio y expectación. Ella veía la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. A la mañana siguiente, Javier salió de la casa con una maleta, pero en lugar de dirigirse al aeropuerto, fue a la oficina de Roberto Guzmán en el centro de Guadalajara. Allí, podían monitorear en tiempo real las imágenes de las cámaras instaladas en la mansión.
Ahora solo queda esperar, dijo Roberto. No tuvieron que esperar mucho. 2 horas después de que Javier partiera, Carmen Alicia llamó a Sergio Mendoza. Su voz estaba cargada de emoción. Se fue. Por fin es nuestro momento. Ven rápido. Javier y Roberto observaron todo a través de las pantallas. 1 hora después, Sergio llegó. Carmen Alicia lo recibió en la entrada con un abrazo y un beso. Sin perder tiempo, se dirigieron a la biblioteca de Javier. ¿Trajiste los documentos?, preguntó Carmen Alicia. Sergio abrió su maletín. Todo listo. Con esta firma, el 30% de las acciones de la empresa pasarán a mi nombre. Es legalmente impecable. Extendieron los documentos sobre el escritorio de caoba de Javier. Sergio le explicó a Carmen Alicia. Hay que falsificar la firma de Javier aquí. Traje una muestra. Practica. Carmen Alicia imitó la firma de Javier varias veces, moviendo la pluma con destreza. Estaba claro que no era su primera vez. Ahora firma el documento real, dijo Sergio. Sin dudar, Carmen Alicia falsificó la firma de Javier, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Solo falta la transferencia bancaria, añadió Sergio. ¿Sabes la contraseña de Javier, verdad? Carmen Alicia rió. Claro. Es tan predecible. Siempre usa la misma, el cumpleaños de nuestro hijo. Abrieron la laptop de Javier y accedieron al sistema de banca en línea. Carmen Alicia ingresó la contraseña e intentó transferir 100 millones de pesos mexicanos a una cuenta en el extranjero. Javier, observando la pantalla, apretó los puños. Su rostro era una mezcla de furia y tristeza. Esta era la verdadera cara de la mujer con la que había compartido 26 años. Y ya tenemos pruebas suficientes, dijo el asesor legal de Roberto, quien estaba presente. Es hora de actuar. Aunque Javier quería intervenir de inmediato, siguió el consejo de Carlos Rivera de obtener pruebas aún más contundentes. Decidieron inducir a Carmen Alicia y Sergio a cometer más errores. Javier, de forma remota, bloqueó la transferencia bancaria, configurando el sistema para que mostrara un mensaje de error. En la pantalla, vieron la frustración de Carmen Alicia. ¿Por qué no funciona?, y gritó, golpeando el teclado. Sergio la calmó. Y tranquila. Hay otras formas. Mañana iremos al banco en persona. Por ahora, revisemos la biblioteca. Tal vez haya otros documentos importantes. Comenzaron a registrar la biblioteca minuciosamente, abriendo cajones, revisando estantes y buscando la caja fuerte. Carmen Alicia sabía exactamente dónde estaba la caja oculta detrás de la estantería. Y no sé la contraseña, pero tengo una solución, dijo con orgullo, sacando un dispositivo pequeño de su bolso. Esto es un descifrador electrónico para cerraduras digitales. Lo compré en internet. En unos minutos, estará abierto. Javier temblaba de rabia. Sus documentos más valiosos, los secretos de la empresa, el legado de su familia, estaban a punto de ser violados. Es más que suficiente, dijo Carlos Rivera por teléfono. Allanamiento, falsificación de documentos, intento de fraude, robo de información personal, delitos informáticos. Las acusaciones son incontables. Javier asintió. Es hora de detenerlos. Llamó a la policía y puso en marcha la parte final de su plan. Días antes, había preparado una trampa. Colocó documentos falsos en un cajón oculto de la biblioteca. Los papeles parecían contener información confidencial sobre un nuevo proyecto textil en Vietnam, con una inversión de miles de millones de pesos, pero todo era una invención. Antes de que llegara la policía, Carmen Alicia y Sergio encontraron el cajón. Sus ojos brillaron de codicia. «Mira esto», exclamó Carmen Alicia. Javier planea construir una fábrica en Vietnam. La inversión supera los 1.000 millones de pesos. Sergio revisó los documentos, sonriendo. Con esta información, podemos ganar una fortuna en el mercado de valores. Mañana compramos acciones de la empresa. Mientras copiaban los documentos y tomaban fotos, las patrullas llegaron a la mansión. Javier, monitoreando todo en tiempo real, dio instrucciones a Roberto y Carlos. Ahora. Entren y arréstenlos en flagrancia. El sonido de los policías entrando por la puerta principal hizo que Carmen Alicia y Sergio se paralizaran.
Intentaron guardar los documentos en el maletín, pero era demasiado tarde. La puerta de la biblioteca se abrió, y los oficiales entraron. Y Carmen Alicia Ramírez, Sergio Mendoza, quedan arrestados por falsificación de documentos, intento de fraude, allanamiento y tentativa de robo. El rostro de Carmen Alicia palideció. Miró a su alrededor, gritando. ¿De qué están hablando? Que esta es mi casa. ¿Cómo voy a allanarla? Sergio buscaba una salida, pero los policías lo sujetaron con firmeza. Les pusieron esposas y les leyeron sus derechos. Javier entró lentamente por la puerta principal. Su expresión era fría como el hielo. Cuando Carmen Alicia lo vio, el shock la dejó sin palabras. Javier. ¿Tú aquí? ¿No estabas en China? Javier la miró fijamente. Durante 26 años confié en ti. Pero ahora sé toda la verdad. El miedo inundó los ojos de Carmen Alicia. Por fin entendió que había caído en una trampa. Mientras la policía se los llevaba, ella seguía gritando. Javier, escúchame. Puedo explicarlo. Pero Javier ya le había dado la espalda. Desde la ventana, observó cómo su vida se desmoronaba, pero también sintió el germen de un nuevo comienzo. La noticia del arresto de Carmen Alicia sacudió los círculos de la alta sociedad de Guadalajara. Javier intentó mantener el asunto en privado, pero su posición y la influencia social de Carmen Alicia hicieron imposible contener los rumores. Al día siguiente, un pequeño artículo apareció en un periódico local: esposa de magnate tapatío arrestada por fraude. Aunque no mencionaba nombres, el chisme se extendió como pólvora. Las amigas de Carmen Alicia comenzaron a darle la espalda. Su exclusivo club de té en Las Cañadas la expulsó de su chat grupal. El club de golf de Puerta de Hierro notificó que su membresía estaba bajo revisión. La gente borró sus fotos con ella de las redes sociales, como si Carmen Alicia nunca hubiera existido. Javier observaba todo desde la distancia. Necesitaba tiempo para procesar sus emociones. Dejó la empresa en manos de su vicepresidente y se retiró a una pequeña casa de playa en Sayulita, Nayarit. Allí, reflexionó sobre los 26 años de su matrimonio, el primer encuentro en un evento en Polanco, la boda, el nacimiento y la trágica pérdida de su hijo Diego, y cómo sus corazones se fueron alejando. ¿Cuándo dejó Carmen Alicia de amarlo para codiciar solo su dinero? Mientras tanto, la Fiscalía intensificó la investigación contra Carmen Alicia y Sergio Mendoza. Los objetos confiscados durante el arresto revelaron más pruebas. El laptop de Sergio contenía rastros de planes similares contra al menos 3 mujeres adineradas en los últimos 5 años. Carmen Alicia era su cuarto y mayor objetivo. En el celular de Carmen Alicia encontraron algo aún más impactante: fotos que ella misma tomó de los objetos que escondió, el prendedor y los aretes, para inculpar a María Luisa, imágenes de documentos privados de Javier y grabaciones de conversaciones con sus socios. Había estado planeando esto durante mucho tiempo. Carlos Rivera, el abogado de Javier, preparó la demanda de divorcio con estas pruebas. Los delitos de Carmen Alicia la ponían en una posición extremadamente desfavorable para cualquier división de bienes. Bajo la ley mexicana, el comportamiento delictivo de un cónyuge puede influir en la repartición de activos en un divorcio. Buenas noticias, Javier, dijo Carlos por teléfono. La Fiscalía añadirá cargos por difamación y falsa denuncia contra María Luisa. Javier sintió un profundo alivio. La justicia para María Luisa y Sofía estaba en camino. Llamó a María Luisa. María, ya no tienes que preocuparte. Todo se ha aclarado. Se probó que no hiciste nada malo. Al otro lado de la línea, se escuchó el llanto de alivio de María Luisa. Y gracias, señor Torres. Muchísimas gracias. Javier hizo una propuesta. Sé que esto ha sido muy duro para ti y Sofía. ¿Qué tal si se toman unas vacaciones? Yo cubriré los gastos. Les hará bien descansar después de tanto estrés. María Luisa dudó, pero finalmente aceptó con gratitud. Ella y Sofía necesitaban un respiro. Al día siguiente, comenzó el primer juicio de Carmen Alicia. La sala estaba llena de reporteros, pero Javier no asistió. Prefirió regresar a la empresa y enfocarse en el trabajo. Su vicepresidente le informó que el contrato con la empresa china se había cerrado con éxito. Al menos, los negocios marchaban bien. Esa noche, Javier se sentó en la terraza de su casa en Sayulita, contemplando el océano.
Las olas llegaban y se retiraban, como un reflejo de su vida, un ciclo de pérdidas y nuevos comienzos. Aunque algo terminaba y algo nuevo comenzaba, Javier reflexionaba profundamente sobre qué tipo de vida debería llevar en el futuro. Mientras planeaba su porvenir en su casa de playa en Sayulita, en la comisaría de Guadalajara se desarrollaba una situación inesperada. En la cárcel, Sergio Mendoza cambió por completo su postura en apenas 48 horas. Al principio, negó las acusaciones y pidió contactar a Carmen Alicia, pero después de ver la cantidad de pruebas que la policía había reunido, su actitud cambió drásticamente. Sergio solicitó una reunión con el equipo legal de Javier en lugar de un abogado propio. Cuando Carlos Rivera entró en la sala de visitas, Sergio ya estaba listo para negociar. Abogado, seré honesto, dijo Sergio. Sé lo grave que es mi situación. Pero tengo información. Sé todo lo que Carmen Alicia ha hecho en los últimos años. Carlos lo observó sin cambiar de expresión. ¿Y qué propone? Un trato, respondió Sergio. Les doy toda la información y pruebas que tengo, a cambio de que reduzcan mi sentencia. Carlos se enderezó. Primero necesito saber qué información es esa para considerar un acuerdo. Sergio respiró hondo y comenzó a revelar detalles impactantes, que Carmen Alicia había tenido relaciones con varios hombres desde 10 años después de casarse con Javier. Que era conocida en los círculos de empresarios ricos de Guadalajara y Ciudad de México como una cazafortunas de mala fama, y lo más chocante, que había vendido información confidencial de la empresa de Javier a competidores. ¿Tiene pruebas?, preguntó Carlos con frialdad. Sergio asintió. En mi apartamento, en un cajón de la mesita de noche y en la caja fuerte, hay una USB. Contiene todos los correos, grabaciones y fotos que Carmen Alicia me envió. La contraseña es 1988-1224. ¿Por qué guardó todo eso? Sergio sonrió con amargura. Ya era mi seguro. Carmen Alicia es peligrosa. Me preparé por si me traicionaba. Carlos tomó notas de todo. Si esta información se verifica, hablaré con la fiscalía. Pero no puedo prometer nada. Tras la reunión, Carlos llamó inmediatamente a Javier. Al oír la propuesta de Sergio, Javier quedó en shock, especialmente por la parte de la filtración de secretos empresariales. Consigan esa USB ahora mismo, ordenó Javier. El equipo de investigación allanó el apartamento de Sergio. Tal como dijo, la USB estaba allí. El análisis reveló pruebas de varias actividades ilegales en las que Carmen Alicia estaba involucrada: filtración de información corporativa, intentos de manipulación de acciones, planes de fraude contra otros hombres ricos. Lo más impactante era el contenido sobre la madre de Javier, fallecida 3 años antes. La USB tenía mensajes que insinuaban que Carmen Alicia había manipulado sus medicamentos. El problema con la suegra está resuelto. Ahora Javier heredará todo, decía uno de los mensajes. Javier, al confirmar esto, entró en un profundo shock. Su madre había sufrido de una enfermedad cardíaca crónica y murió pacíficamente en su sueño. Pero ahora surgían dudas sobre esa muerte. La fiscalía amplió inmediatamente el alcance de la investigación. Ya no era solo fraude y falsificación, sino también filtración de secretos empresariales, manipulación de mercados y, en el peor de los casos, posible homicidio por encargo. La situación de Carmen Alicia se volvió aún más grave. Al enterarse de la traición de Sergio, Carmen Alicia tuvo un ataque de histeria en la cárcel. Exigió verlo en persona, pero la fiscalía lo negó para evitar que coordinaran sus declaraciones. «Ese traidor, ¿cómo pude confiar en él?», gritaba Carmen Alicia en su celda solitaria. Javier, en su casa de playa, escuchaba todas estas noticias sumido en pensamientos profundos. Pidió que revisaran nuevamente los registros médicos de su madre para confirmar las sospechas. Fuera cual fuera la verdad, necesitaba saberla. Después de revisar los registros médicos de su madre, Javier tomó una decisión. Quería confrontar a Carmen Alicia por última vez. Deseaba oír la verdad de su propia boca. Carlos Rivera se opuso, pero Javier fue firme. Solicitó un permiso especial de visita al tribunal, y gracias a su posición social, lo obtuvo rápidamente. Al día siguiente por la tarde, Javier esperó a Carmen Alicia en la sala de visitas de la cárcel. El lugar era frío y austero, paredes grises, sillas de plástico duro y una mesa en el centro. Javier se preparó mentalmente en ese espacio sin ventanas. 15 minutos después,
la puerta se abrió y entró Carmen Alicia. Un mes atrás, lucía siempre con ropa de diseño, peinado perfecto y maquillaje impecable. Ahora vestía el uniforme de la prisión. Su rostro sin maquillaje parecía cansado, con ojeras profundas. Pero su mirada seguía siendo afilada. Javier, dijo ella primero, con voz lastimera. Pero Javier sabía que era otra actuación. Carmen Alicia, vine por una sola razón, quiero la verdad. Ella se sentó y sonrió. ¿Qué verdad? Todo lo que dijo ese traidor de Sergio es mentira. Él me usó a mí. Javier negó con la cabeza. Hay demasiadas pruebas, el contenido de la USB, las grabaciones, los documentos que firmaste. Todo demuestra tus crímenes. Sacó un sobre de su maletín. Y esta será nuestra última conversación. Es el acuerdo de divorcio. Renuncias a todos los derechos sobre mis bienes y no reclamarás nada de las acciones de la empresa. El rostro de Carmen Alicia se endureció. ¿Por qué firmaría eso? Soy tu esposa. Llevamos 26 años juntos. Tengo derechos. Javier sacó un segundo documento. Este es el pedido de autopsia para mi madre. La fiscalía lo aprobó. Exhumaremos el cuerpo para hacer pruebas toxicológicas. Carmen Alicia palideció. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tu madre murió de una enfermedad cardíaca. Los mensajes en la USB dicen otra cosa. El problema con la suegra está resuelto. Un silencio pesado cayó. El miedo brilló en los ojos de Carmen Alicia. Javier observaba su reacción. Esa era la verdadera razón de la visita. Era en otro sentido, balbuceó ella. Quería decir que resolví un conflicto con ella. Javier negó. O basta de mentiras, Carmen Alicia. Sé todo, tu complot con Sergio para robar mi fortuna, el intento de inculpar a María Luisa, la filtración de secretos de la empresa. De repente, Carmen Alicia cambió de actitud. Sus lágrimas desaparecieron, y volvió la frialdad. Bien. ¿Qué quieres? La verdad sobre mi madre. Carmen Alicia lo miró fijamente por un momento y finalmente habló. No la maté. Eso es la verdad. Ese mensaje fue una exageración para impresionar a Sergio, para que me valorara más. Javier la miró a los ojos. Después de 26 años de matrimonio, conocía sus microexpresiones cuando mentía. Esta vez, parecía decir la verdad. Firma el acuerdo de divorcio. Entonces, retiraré la solicitud de autopsia. Carmen Alicia dudó, pero sabía que no tenía opciones. Una autopsia podría empeorar su situación. Tomó el bolígrafo y firmó lentamente. ¿Contento ahora? Dijo con voz vacía. Javier guardó los documentos y se levantó. Adiós, Carmen Alicia. Espero no verte nunca más. Mientras caminaba hacia la puerta, ella dijo. Javier, una vez te amé de verdad. Quiero que lo sepas. Sin volverse, Javier respondió. Parece que no sabes qué es el amor. Al salir de la cárcel, Javier inhaló profundamente el aire fresco del otoño. El último encuentro con Carmen Alicia le dio una extraña sensación de liberación. Pero, sin que él lo supiera, un nuevo peligro lo esperaba. Javier regresó a casa al atardecer. Al entrar, notó algo extraño, la mansión estaba demasiado silenciosa. A esa hora, solía oírse el ruido de la preparación de la cena o el televisor. José. ¿Hay alguien? Llamó Javier. No hubo respuesta. Se dirigió a la cocina. Sobre la mesa había una nota. Lo siento, señor Torres. Tengo un asunto familiar urgente y debo ir a mi pueblo. Regresaré mañana por la mañana. Atentamente, José Vargas. Javier sintió que algo no encajaba. José siempre reportaba en persona. Si tenía un problema familiar, lo habría llamado. Sacó su celular y marcó el número de José, pero no contestó. Inquieto, comenzó a recorrer la casa. Todo parecía en orden, pero al llegar a la biblioteca, vio que la puerta estaba entreabierta. Siempre la cerraba con llave. Con precaución, empujó la puerta. Dentro, encontró una escena inesperada. Juan Morales, el chofer que había contratado recientemente, rebuscaba en su escritorio. En su mano sostenía una USB. Juan,
¿Qué estás haciendo?, preguntó Javier con voz fría. Juan se volvió alarmado, pero recuperó la compostura. Y señor Torres, lo siento. José me pidió que buscara un archivo importante. Javier negó con la cabeza. No mientas. José nunca entra en mi biblioteca. Además, no está en casa ahora. El rostro de Juan se endureció. Metió la USB en su bolsillo y se movió hacia la puerta. Apártese, señor. Solo me iré. Javier bloqueó la puerta. No puedo permitir eso. Deja la USB y explícate. Un silencio tenso llenó la habitación. Los ojos de Juan Morales se desviaron hacia un abrecarta sobre el escritorio. Javier captó su intención de inmediato. La situación se volvía peligrosa. En ese momento, una voz inesperada resonó. El señor Torres, no se mueva. Ambos hombres se giraron al mismo tiempo. En la entrada, María Luisa estaba de pie junto a Sofía. María Luisa sostenía su celular, y detrás de ella, 2 policías ingresaban a la biblioteca. Juan Morales, queda arrestado por allanamiento y tentativa de robo, dijo uno de los oficiales. Juan intentó escapar, pero era demasiado tarde. Los policías lo sujetaron y le pusieron esposas. La USB fue confiscada como evidencia. Una vez que la situación se calmó, Javier se acercó a María Luisa. ¿Cómo lo supiste? María Luisa miró a Sofía con una sonrisa. Sofía salió temprano de la escuela hoy y escuchó por casualidad una llamada de Juan. Dijo que esta noche era su oportunidad, que debía registrar la biblioteca mientras usted no estaba y tomar algo. Sofía asintió tímidamente. Ese señor me parecía raro. Siempre estaba husmeando en la casa cuando no había nadie. Javier acarició la cabeza de Sofía. Eres muy valiente. Gracias a ti, evitamos un gran problema. La investigación policial reveló que Juan Morales era amigo de Sergio Mendoza. Se había infiltrado deliberadamente en la casa de Javier como chofer para robar información confidencial de la empresa textil. Su objetivo eran los planos y contratos de un nuevo proyecto de expansión en Asia, información que planeaba vender a competidores por millones de pesos. Este incidente le dejó una lección importante a Javier: la detención de Carmen Alicia y Sergio no eliminaba todos los riesgos. Debía ser más cauteloso con quienes lo rodeaban y no volver a confiar tan fácilmente. Esa noche, Javier invitó a María Luisa y Sofía a cenar en la mansión. Sin ustedes dos, habría sufrido una gran pérdida, dijo. Les agradezco de corazón. María Luisa inclinó la cabeza con humildad. Solo hicimos lo correcto, señor Torres. Pero en el corazón de Javier comenzaba a surgir un nuevo sentimiento. En medio de esta crisis, las personas que verdaderamente lo ayudaron fueron María Luisa y Sofía. Su honestidad y valentía le dieron un calor que no había sentido en mucho tiempo. 2 semanas después del arresto de Juan, el Tribunal de Guadalajara celebró la primera audiencia pública de Carmen Alicia y Sergio Mendoza. La sala estaba llena de espectadores y periodistas. El escándalo de una de las familias más prominentes de Guadalajara atraía una enorme atención social. Javier se sentó discretamente detrás de los abogados, con una expresión serena pero un torbellino interno. Que 26 años de matrimonio terminaran en un tribunal aún le parecía irreal. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Luego, los acusados fueron llevados a la sala. Carmen Alicia vestía un traje azul oscuro impecable, mientras que Sergio llevaba un traje gris. Evitaban mirarse, con la tensión palpable entre ellos. Se inicia la audiencia, declaró el juez. Caso número 2025 IP 014. Acusados Carmen Alicia Ramírez y Sergio Mendoza, por los delitos de fraude, falsificación de documentos, obstrucción de negocios y filtración de secretos empresariales. El fiscal presentó los hechos, el plan detallado para apoderarse de los bienes de Javier, los documentos falsificados, las grabaciones, los movimientos bancarios. La evidencia era abrumadora. El abogado de Carmen Alicia argumentó que ella actuó bajo coacción. La acusada Carmen Alicia fue manipulada y amenazada por Sergio Mendoza. En esencia, es una víctima. Sergio soltó una risita burlona, incapaz de contenerse a pesar de la advertencia del juez. Eso es una completa mentira. Interrumpió. Ella planeó todo. Me buscó y orquestó cada paso. La sala se alborotó. El juez golpeó el mazo exigiendo orden.
Los abogados de ambos parecían desconcertados, sus estrategias se desmoronaban al culparse mutuamente. El fiscal aprovechó la oportunidad. Señor juez, los acusados intentan distorsionar la verdad señalándose entre sí. Pero las pruebas son claras, ambos cometieron delitos premeditados y maliciosos. Tras el receso del almuerzo, comenzaron los testimonios. La primera testigo fue María Luisa. Nerviosa, tomó asiento en el estrado y relató con claridad lo que había presenciado y lo que Sofía escuchó. Sofía oyó por casualidad una conversación telefónica de la señora Carmen Alicia. Dijo que ella misma escondió el prendedor y que nadie creería a la empleada de limpieza. El abogado de Carmen Alicia intentó desacreditarla. Ese es el testimonio de una niña de 9 años. ¿Cómo puede ser confiable? Sofía fue llamada como siguiente testigo. Por ser menor, el tribunal dispuso un procedimiento especial, permitiéndole declarar por videollamada desde una sala privada. Con voz temblorosa al principio, pero luego clara, repitió lo que escuchó. Esa señora dijo por teléfono, el prendedor lo escondí yo. Ese tonto nunca lo sabrá. Y si la empleada habla, nadie le creerá. El testimonio de Sofía dejó una profunda impresión en la sala. Incluso el juez notó la claridad y consistencia de la niña. El último testigo fue Sergio Mendoza, quien, tras un acuerdo con la fiscalía, testificó contra Carmen Alicia. Detalló cada aspecto de sus planes, cómo intentaron apoderarse de la fortuna de Javier, los documentos falsificados, las cuentas en el extranjero, e incluso los fraudes previos de Carmen Alicia contra otros hombres ricos. Y Carmen Alicia es una estafadora profesional, declaró. Ella me contactó y propuso el plan para robarle a Javier. Al principio, solo buscaba el divorcio y una compensación, pero el plan creció. El juicio avanzó rápidamente debido a la contundencia de las pruebas. En el día del fallo, el juez habló con voz solemne. Se declara culpables a los acusados Carmen Alicia Ramírez y Sergio Mendoza. A Carmen Alicia se le impone una pena de 4 años de prisión, a Sergio Mendoza, considerando su cooperación, 2 años. Un silencio llenó la sala. Javier bajó la cabeza. La justicia se había cumplido, pero un vacío permanecía en su corazón. Un mes después del juicio, Guadalajara dio la bienvenida a una nueva temporada. La brisa fresca del otoño barría las colinas de Zapopan. En la mansión de Javier, también soplaban vientos de cambio. Javier decidió reestructurar su vida por completo. Primero, reorganizó su empresa. Los departamentos comprometidos por las filtraciones de Carmen Alicia fueron reformados, y fortaleció los sistemas de seguridad. Solo confió los puestos clave a personas de absoluta confianza. En lo personal, también hubo grandes cambios. Tras 30 años de dedicarse únicamente al trabajo, Javier reflexionó sobre lo que realmente significaba la felicidad. Retomó pasatiempos de su juventud, como navegar en yate por la costa de Puerto Vallarta, y comenzó a visitar museos en Guadalajara, como el Hospicio Cabañas. Pero el cambio más significativo fue para María Luisa y Sofía. Javier les hizo una propuesta especial. María, me gustaría que trabajaras como administradora de la mansión. No solo como empleada de limpieza, sino supervisando a todo el personal y gestionando las operaciones de la casa. María Luisa no pudo ocultar su sorpresa. Señor Torres, ¿cree que estoy capacitada? No terminé la universidad. Javier sonrió. La confianza es más importante que un título. Eres la persona más confiable que he conocido. Y si necesitas formación, yo la proporcionaré. María Luisa, conteniendo lágrimas de gratitud, aceptó. Su salario se triplicó, y sus horarios se ajustaron para que pudiera pasar más tiempo con Sofía. Además, Javier les ofreció una casita dentro de la propiedad de la mansión. Para ellas, que habían vivido en un pequeño departamento en una zona humilde de Guadalajara, era un sueño. La casa era modesta pero acogedora, con 2 habitaciones, sala, cocina y un pequeño jardín. ¿De verdad es nuestro hogar, mamá?, preguntó Sofía, con los ojos brillando de felicidad. María Luisa la abrazó con fuerza. Así es, mi amor. Ahora este es nuestro hogar. Para Sofía también hubo cambios. Javier la inscribió en una de las mejores escuelas privadas de Guadalajara. Al principio, María Luisa se opuso, pero Javier la convenció. Sofía es una niña especial. Su valentía y astucia me salvaron. Quiero que su talento florezca.
Sofía se adaptó rápido a la escuela. Aunque al principio se sintió intimidada entre hijos de familias ricas, pronto encontró su lugar. Sus calificaciones estaban entre las mejores, y destacaba en arte y ciencias. Los fines de semana, Javier a menudo llevaba a María Luisa y Sofía a pasear. Caminaban por el malecón de Puerto Vallarta, hacían caminatas en la Sierra de Quila, o navegaban en su yate. Estos momentos les permitieron conocerse más profundamente. Javier sentía una creciente admiración por la honestidad y calidez de María Luisa. Era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, sin pretensiones, pero con una dignidad inquebrantable. Su risa le traía paz a su corazón. María Luisa también notaba un cambio en sus sentimientos hacia Javier. Lo que comenzó como gratitud se transformó en algo más profundo. Sin embargo, no se atrevía a expresarlo. La brecha social entre ellos le parecía insalvable, y sentía que no estaba a su altura. Una noche de otoño, Javier invitó a María Luisa al jardín de la mansión. Bajo la suave luz de la luna, habló con cuidado. María, tú y Sofía han sido una bendición en mi vida, dijo Javier, con voz suave pero firme. Ahora siento que ya no estoy solo. El corazón de María Luisa latió con fuerza. Intuía a dónde llevaba esa conversación, pero apenas podía creerlo. ¿Podríamos estar más cerca en el futuro?, preguntó Javier, dejando que sus palabras flotaran en el aire fresco de la noche otoñal. María Luisa bajó la mirada, en silencio. Su corazón era un torbellino de emociones, alegría, miedo, esperanza y ansiedad se entrelazaban. Señor Torres, vivimos en mundos muy diferentes, respondió finalmente, con voz temblorosa. Yo solo era una empleada de limpieza, ¿y usted? Javier la interrumpió con gentileza. Y nada de eso importa. Lo que importa son las experiencias que hemos compartido, lo que hemos aprendido el uno del otro. María Luisa levantó la vista y encontró sus ojos. Ya no había dolor ni sombras de traición en ellos, solo calidez y esperanza. Si necesito tiempo, dijo ella. Por Sofía, y porque todo ha cambiado tan rápido. Javier asintió con comprensión. Y claro, no hay prisa. Vamos a conocernos poco a poco. Durante las siguientes semanas, compartieron momentos en el jardín de la mansión, tomando café y conversando. Al principio, era incómodo, pero gradualmente abrieron sus corazones. Javier habló de su infancia en un barrio modesto de Guadalajara, de cómo transformó la pequeña fábrica textil de su padre en un imperio global, y del profundo dolor tras la pérdida de su hijo Diego. María Luisa, poco a poco, también se abrió. Contó cómo creció como hija de campesinos en un pueblo de Michoacán, cómo llegó a Guadalajara a los 18 años trabajando en restaurantes y fábricas, los breves años felices con su esposo Juan Morales, y la dura lucha de criar a Sofía sola tras su muerte en un accidente. Sofía percibía estos cambios con sensibilidad. Al principio, se sentía confundida, pero pronto lo entendió. Una noche, mientras cenaban, preguntó sin rodeos. «Mamá, ¿te gusta el señor Torres?» María Luisa se sonrojó, desconcertada. «Sofía, ¿qué cosas dices?» «Está bien, mamá», respondió Sofía con una madurez sorprendente. «El señor Torres es buena persona. A mí también me gusta». A medida que el otoño dio paso al invierno, la relación entre Javier y María Luisa se profundizó. Comenzaron a llamarse por sus nombres, y las risas compartidas se volvieron más frecuentes. Sin embargo, las barreras sociales persistían. Cuando María Luisa acompañó a Javier a un evento de la empresa en el Hotel Riu Plaza, las miradas frías y los murmullos de la élite de Guadalajara fueron implacables. Seguro se acercó por el dinero. ¿Cómo puede traer a alguien así? Javier ignoró los comentarios, pero María Luisa sintió el peso de las palabras. Esa noche, con lágrimas en los ojos, le confesó. Tengo miedo de que esta relación te haga daño. Lo que la gente piensa de ti. Javier tomó sus manos con firmeza. Las opiniones de los demás no importan. Lo que importa es la felicidad que siento contigo y con Sofía. Pasé mi vida persiguiendo dinero y poder, pero la verdadera felicidad me la dieron ustedes. A medida que el invierno se asentaba, su amor creció. Una noche, en un restaurante con vista al mar en Puerto Vallarta, Javier sacó una pequeña caja de terciopelo. María Luisa, has sido la luz en mi vida. Quiero pasar el resto de mis días contigo y con Sofía, formando una nueva familia.
las lágrimas llenaron los ojos de María Luisa. Sentía una felicidad que nunca se permitió soñar. Y sí, quiero estar contigo, respondió, su voz sencilla pero cargada de emoción. Sabía que entrar en la vida de Javier traería responsabilidades, pero estaba lista. Cuando compartieron la noticia con Sofía, la niña saltó de alegría. ¿Entonces el señor Torres será mi papá? Javier se arrodilló a su altura. Así es, Sofía. Si tú me aceptas, me encantaría ser tu padre. Sin dudarlo, Sofía lo abrazó por el cuello. Eso es increíble. Ahora seremos una familia de verdad, ¿verdad? Sus risas resonaron en la mansión. Una historia que comenzó con traición y dolor ahora se escribía con amor y esperanza. En un sábado de abril, con los jacarandas en plena floración, Javier y María Luisa celebraron su boda. En lugar de un gran salón, eligieron el jardín de la mansión. Bajo un pequeño kiosco diseñado por Javier, rodeados de amigos cercanos, realizaron una ceremonia sencilla pero llena de significado. Sofía encabezó la marcha con una canasta de flores, su rostro radiante en un vestido blanco. María Luisa llevaba un elegante vestido inspirado en los trajes tradicionales mexicanos, con bordados en tonos lila y magenta que resaltaban su serena belleza. Prometo compartir contigo alegrías y tristezas, abundancia y dificultades, dijo Javier, su voz llena de certeza. Sus ojos, libres de las sombras del pasado, brillaban con esperanza. Y prometo respetarte, confiar en ti y amarte con un corazón sincero por siempre, respondió María Luisa, su voz suave pero firme. Nunca imaginó que su vida cambiaría tanto, de ser una humilde empleada de limpieza a la esposa de uno de los hombres más ricos de Guadalajara. Pero para ella, lo importante no era el título, sino el amor que compartían. Tras la boda, partieron a una luna de miel tranquila en una villa en San Miguel de Allende. Durante una semana, se conocieron aún más profundamente. Sofía se quedó con su abuela materna, asistiendo a la escuela. Al llegar el verano, Javier transformó su forma de dirigir la empresa. Prestó más atención al bienestar de sus empleados, mejorando las condiciones laborales. Inspirado por la experiencia de María Luisa, creó un programa de apoyo para familias monoparentales. Y si no fuera por ti, habría seguido siendo un empresario frío, le dijo a María Luisa una noche. Me enseñaste que hay valores más importantes que el dinero. María Luisa también se adaptaba a su nuevo rol. Por sugerencia de Javier, se inscribió a la universidad para estudiar trabajo social, aprendiendo cómo ayudar a personas en situaciones vulnerables como las que ella vivió. Además, a través de la fundación de la empresa de Javier, lanzó un programa de becas para niños de bajos recursos. Sofía, ya en secundaria, seguía creciendo con vitalidad. Mostró un talento excepcional en arte, ganando el primer lugar en un concurso juvenil de pintura en Guadalajara. Javier la amaba como a su propia hija y completó los trámites legales para adoptarla. Papá, mira el cuadro que pinté, dijo Sofía una tarde, mostrándole una obra. Era una imagen de 3 figuras tomadas de la mano frente al mar, bajo un cielo brillante y un océano tranquilo. Javier sintió un nudo en la garganta. Es hermoso, Sofía. Esta es nuestra familia, ¿verdad? Sofía asintió. Claro. Nuestra familia feliz. Cuando llegó el otoño, María Luisa compartió una noticia especial, estaba embarazada. Javier, con lágrimas de alegría, la abrazó. Estoy tan feliz, susurró. Me has dado una segunda vida. Sofía también se emocionó con la idea de tener un hermanito. Cada día, hablaba con la barriga de su madre, contándole historias. El invierno pasó, y con la primavera llegó un nuevo miembro a la familia, un pequeño y saludable niño, Diego Alejandro Torres. Su nacimiento trajo aún más alegría y significado a sus vidas. La mansión, antes fría y formal, se transformó en un hogar cálido lleno de risas. Javier desayunaba cada mañana con su familia y ayudaba a Sofía con sus tareas por las noches. María Luisa, a veces, reflexionaba sobre el pasado, maravillada. Todo comenzó con un prendedor. La mentira de Carmen Alicia, el descubrimiento fortuito de Sofía, las sospechas de Javier, los momentos de dolor, sin ellos, esta felicidad no existiría. A veces, los momentos más oscuros de la vida conducen a la luz más brillante, le dijo a Javier una noche. Él tomó su mano, sonriendo. Tú has sido la luz de mi vida. Al atardecer, desde una colina detrás de la mansión, contemplaban el horizonte de Guadalajara.
Los edificios brillaban bajo el sol poniente, y el cielo se teñía de rojo. Sofía, sosteniendo a Diego Alejandro, y María Luisa, tomada de la mano de Javier, sonreían. Eran, por fin, una verdadera familia. Una historia que comenzó con traición y desconfianza se había reescrito con amor y confianza, y su felicidad, como el horizonte de Jalisco, se extendía profunda y vasta, lista para continuar.